Julio César Chávez, el más grande boxeador mexicano de todos los tiempos, está a punto de abrirte una ventana a su vida más allá del ring. Aunque todos conocen sus victorias y hazañas, lo que vamos a revelar ahora te hará ver a Chávez bajo una luz muy diferente. Julio César Chávez habla abiertamente sobre las luchas personales que marcaron su vida. A pesar de haber recibido un pago récord de $10 millones por una pelea y contar con una fortuna de más de 20 millones en el banco, su vida no era un camino de rosas. El glamour de los yates y el avión privado no lograron llenar el vacío que sentía. El alcohol y las drogas comenzaron a erosionar sus relaciones más queridas, afectando su matrimonio, su relación con sus hijos y su madre. Pero eso no es todo. Chávez revela aspectos de su vida que han sido ocultos durante años. Te contará cómo, en la cúspide de su carrera, estuvo vinculado con carteles y enfrentó serios problemas legales que pusieron su mundo patas arriba. Recordará su épica pelea contra Héctor Macho Camacho, donde la presión alcanzó niveles extremos. Además, abrirá el libro de sus batallas personales con adicciones y sus visitas a clínicas de rehabilitación. Este video no solo es una oportunidad para conocer más sobre el hombre detrás del mito, sino para ver cómo ha enfrentado y superado obstáculos que pocos podrían imaginar. Cómo manejó la fama y las tentaciones. Cómo se enfrentó a sus propios demonios. Julio César Chávez revela todo esto y más, ofreciendo una perspectiva sincera y conmovedora de su vida. Pero donde comenzó todo, empecemos por el inicio. Antes de profundizar en los temas ya mencionados, hablemos de la vida e infancia de Julio César Chávez. Nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, y tuvo una carrera profesional impresionante desde 1980 hasta 2005. Chávez recuerda cómo vivió su infancia en Culiacán. A pesar de que nací en Ciudad Obregón, toda mi vida la he vivido en Culiacán. Mi papá era ferrocarrilero y nos mudamos allí cuando yo era muy pequeño. Crecí en una familia numerosa, éramos 11 hermanos, y la vida no era fácil. No teníamos televisión y la comida era simple, pero nos unía la lucha y el trabajo. Sobre sus hermanos mayores, mencionó que a menudo lo ponían a pelear con guantes. Aunque no siempre le gustaba, eso le enseñó mucho sobre la vida y el boxeo. Expresó su deseo de ser recordado en Culiacán, su tierra adoptiva, y dejó claro que, a pesar de todo lo que ha pasado, siempre lleva a su ciudad en el corazón. Recuerda cómo era la vida en sus primeros años. En casa, vivíamos en un vagón de ferrocarril, ya que no teníamos una casa propia. Mi padre, que era ferrocarrilero, nos consiguió este vagón porque no podíamos permitirnos un hogar. Mi familia y yo, incluidos mis hermanos, pasábamos mucho tiempo allí. La vida no era fácil, dormíamos en el suelo y no había mucho espacio. Mis hermanos y yo nos acostumbramos a vivir en condiciones bastante duras. Cuando éramos niños, a veces me ponían los guantes para pelear. Mis hermanas me daban un centavo para que entrenara con otros niños, y aunque a veces me daban golpes, eso era parte de la vida. Desde esos primeros días de recibir un centavo hasta las grandes peleas por millones de dólares, la transformación ha sido asombrosa. Recuerda la pelea que más ganó, donde recibió $10 millones. Es increíble pensar en la diferencia entre ganar un centavo y esa cantidad. Aunque no me lo imaginaba en aquel entonces, fue un cambio radical. De niño, los entrenamientos eran duros y a menudo no le gustaba recibir golpes, pero su familia, especialmente su madre, trabajaba arduamente para mantenerlos, a pesar de las dificultades. Había momentos en que los hermanos llegaban a casa golpeados, pero seguían adelante. Su madre, que lavaba y planchaba, siempre estaba ahí para ellos. Sus sueños de ser campeón del mundo comenzaron cuando sus hermanos eran sus ídolos. A pesar de los golpes y las dificultades, seguía esperando lograr algo grande. Cuando finalmente llegó a ser campeón, pudo cambiar las cosas. Compró una casa para su madre y se aseguró de que ella viviera cómodamente. Esa fue una de las cosas más gratificantes para mí. Ahora, al mirar atrás, las navidades de su infancia eran muy distintas a las que viven sus hijos hoy en día. En su casa no había lujos ni regalos. A veces, solo había una comida simple. Comparado con los vecinos que tenían más recursos, sus fiestas eran humildes. Cuando sus hijos crecieron, tenía la intención de darles todo lo que no pudo tener, pero eso también trajo desafíos. Aunque sus hijos no necesitaban pelear, vieron a su padre en el ring y quisieron seguir sus pasos. A veces se preguntaba por qué elegían el boxeo cuando ya tenían una vida asegurada.
Sus problemas de alcoholismo también afectaron su vida y la de su familia. Fue un camino difícil, pero ha trabajado duro para superar esos problemas. Ahora tiene la satisfacción de que, aunque sus hijos también enfrentan desafíos, está allí para apoyarlos. Es cierto que la adicción puede ser hereditaria. Sus hijos, lamentablemente, también enfrentan sus propias luchas. Ha tratado de enseñarles a aprender de sus errores y no repetirlos. Finalmente, al mirar atrás, el tiempo en el vagón de ferrocarril le parece lejano, pero valora cada experiencia que le llevó a donde está ahora. A pesar de las dificultades, ha logrado mucho y agradece cada paso del camino. Recuerda con dolor la muerte de su hermano, que ocurrió cuando tenía 4 años. Es un recuerdo muy doloroso. No me gusta hablar de eso, pero son cosas que suceden y es importante recordarlas. Fue un accidente muy trágico. Un coche lo atropelló justo enfrente de nuestra casa, y eso le causó mucho sufrimiento a mi familia, especialmente a mi hermana. Recuerdo que cuando hablo del nombre de Omar, el recuerdo sigue muy presente. Aunque todos mis otros hermanos están bien, perder a un hermano es algo que duele profundamente. Fue hace 73 años, y aún siento el impacto de esa pérdida. Agradece a Dios y a su esposa, que le han apoyado enormemente. Han sido fundamentales para que yo superara mis problemas de adicción. Mis amigos en recuperación y mi esposa han sido mi apoyo constante. Tuvo la fortuna de contar con una red de apoyo que le ayudó a salir adelante. Mis compañeros en la recuperación y mi esposa me han ayudado a mantenerme en el buen camino y a evitar recaídas. Cuando su hermano murió, fue un golpe muy duro para todos ellos. Fue una situación que no pude procesar completamente. A veces me preguntaban cómo manejaba esos momentos difíciles, y la verdad es que no tenía respuestas claras. La vida nos pone a prueba de muchas maneras. Su historia en el boxeo comenzó cuando era joven. Recuerda que, durante la secundaria, solía pelear con chicos de diferentes barrios. Era una forma de demostrarme a mí mismo que podía enfrentarme a cualquier desafío, aunque a veces me sentía asustado. A lo largo de mi carrera, he aprendido mucho sobre cómo manejar las peleas en el ring. Para los jóvenes que empiezan, les diría que se preparen bien y que mantengan la calma. Es fundamental tener una estrategia clara y ser constante en el entrenamiento. Hablar de Julio César Chávez nos lleva por muchos caminos, pero pocos son tan personales como el del corazón. A pesar de tener todo lo que deseaba, nunca fue un hombre de muchas mujeres. Aunque tuvo romances con varias bellas damas, solo unas pocas lograron tocar su corazón al punto de llevarlo al altar. En los años 80, Julio César Chávez estaba en pleno ascenso. Fue entonces cuando conoció a Amalia Carrasco, una joven tímida y cariñosa, pero muy inteligente, quien quedó fascinada con él. No pasó mucho tiempo para que Julio y Amalia se casaran. Ella, joven y con una carrera común, dejó sus sueños de ser azafata para acompañar a Julio. Poco después, el 16 de febrero de 1986, nació su primer hijo, Julio César Chávez Jr. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el segundo hijo, Omar Chávez, quien nació el 4 de enero de 1990. Me mudé con él, y a los 2 meses ya era campeón del mundo, pero debido a sus compromisos, se fue de inmediato. No hubo luna de miel ni nada parecido. Fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar, recuerda Amalia. Julio César Chávez tenía grandes aspiraciones en su carrera y una obsesión por mantener su récord, lo que complicó aún más las cosas. Para Carrasco, la situación se volvió más difícil, con muchas personas queriendo estar a su lado y algunas mujeres deseando dejar su marca en la historia del campeón. Julio César Chávez recordó un episodio en el que su esposa lo sorprendió en una situación comprometida. Después de una pelea en Las Vegas, el famoso boxeador asistió a una reunión con una presunta amante. No esperaba ser descubierto en ese momento, lo que desencadenó un evento desafortunado. La verdad es que sí, tuve muchas aventuras en esa época. Por respeto, no mencionaré nombres, pero sí, fui infiel a mi esposa durante toda nuestra relación. A pesar de que nuestra relación empezó a fracturarse, aún tuvimos un último hijo, Cristian Chávez, en 1994. Sin embargo, para ese momento, Amalia Carrasco ya no pudo soportar los problemas derivados de mis adicciones y malas decisiones, y nuestra relación llegó a su fin, confiesa Julio. Estábamos en esa situación, tomados de la mano, cuando de repente entró mi esposa. Yo tenía una cerveza en la mano, y ella la agarró y me dijo, "Así te quería encontrar". Estaba sentado con
una joven cuando mi esposa llegó inesperadamente. Después de un par de horas, ella se calmó y regresó a casa, pero el enojo aún persistía. Para Julio César Chávez, el mundo parecía desmoronarse en ese momento, pero, aún en medio del boxeo, encontró a su siguiente y último amor verdadero. Miriam era esposa de Jesús Bebé Gallardo, un amigo de Julio que falleció en los años 90. Julio intentó consolar a Miriam durante ese tiempo y así ganó su corazón. Julio ya estaba en proceso de separación, pero aún legalmente seguía estando casado. Julio comentó que varias mujeres a las que le fue infiel recibieron su perdón y que con todas las mujeres con las que tuvo un romance, la situación fue similar. Parecía que no podía dejar de ser un ojo alegre, algo que parecía haber dejado atrás hasta que volvió a ser sorprendido. Pocas mujeres han llegado al altar con el César del boxeo, pero también ha tenido relaciones no ampliamente divulgadas. En una entrevista, César mencionó que todas las mujeres de Televisa pasaron por aquí, refiriéndose a su pasado amoroso, aunque, por respeto, no quiso dar nombres. Aseguró que a una de sus amantes le solía cantar Suave, de Luis Miguel, y que otra le cautivaba con su mirada. La relación que se hizo pública años después fue la que mantuvo con la actriz veracruzana Salma Hayek. Este romance ocurrió en los años 80 y principios de los 90, cuando Chávez era la estrella del boxeo mundial. Se rumorea que hubo algo más entre el campeón y Salma Hayek, quien en ese tiempo estaba empezando su carrera en la televisión mexicana y era conocida por su belleza. Aunque su romance no se detalló en su momento, se dice que el apoyo de Julio César Chávez ayudó a impulsar la carrera de Salma en Hollywood. Otra actriz con la que se especuló una relación fue Yolanda Andrade. Tras una pelea, el éxito y las celebraciones estaban a la orden del día. Julio estaba rodeado de artistas que venían a felicitarlo, y Yolanda Andrade, famosa conductora mexicana, comentó que una vez se encontraron en una fiesta donde Madonna estaba presente, lo que desató una serie de anécdotas y rumores. En una ocasión, Yolanda comentó que, tras una fiesta en la que se encontraron con varios famosos, ella y Julio pasaron mucho tiempo juntos, e incluso escucharon música de Mijares en su tiempo libre. A veces estaba con mujeres y pensaba, ¿en serio estoy aquí con ella? La intimidad me parecía surrealista. A menudo, la gente pensaba que era un honor estar conmigo, pero yo sabía que no era así. Aunque disfruté de mi fama y respeto, era evidente que no siempre era lo que parecía. Con el tiempo, el exceso de fiesta se volvió agotador. Hubo un día en particular en el que recibí un coche de lujo de $350,000 y cuando mi esposa lo vio, se molestó mucho. Estaba en Culiacán cuando me sorprendió y, para colmo, yo estaba con una cerveza en la mano. Fue un desastre. Me hizo devolver el coche al concesionario y me enfrentó. Más adelante, intenté convencerla para que me perdonara y, en cierto sentido, la historia acabó bien. Me dio otra oportunidad, a pesar de todo. Fue una buena mujer. Siempre me perdonó y me apoyó. Durante esos años, el consumo de alcohol y drogas era un ciclo interminable. Me despertaba con cerveza y clamato, luego pasaba al tequila y al whisky, y así seguía. La cocaína también era parte de mi rutina diaria. A veces, pasaba días enteros sin dormir, corriendo por la calle solo para volver a empezar. Hubo momentos críticos, como cuando vomité 3 litros de sangre y tuve que ir al hospital. Fue una llamada de atención. A pesar de las recaídas y de estar al borde, pude encontrar algo de ayuda y esperanza. Estuve en rehabilitación, y aunque al principio nadie creía en mi recuperación, logré mantenerme limpio. En medio de todo, hubo conflictos serios. Recuerdo un incidente con mi hermano en el que la situación se volvió tan extrema que llegué a usar una metralleta en casa. La locura y el miedo eran constantes. Incluso llegué a amarrar a algunas personas para que no hablaran mal de mí, por si acaso. Los trabajadores en mi casa estaban armados, había seguridad en cada esquina, todo se volvió una verdadera locura. He tenido que interactuar con varias personas en diferentes contextos, desde aquellos que tienen vínculos con el narcotráfico hasta los que tienen roles más legítimos en la sociedad. Conozco a todos ellos porque, en mi juventud, me involucré en varios aspectos del mundo económico y social. Era parte de ese ambiente, así que comprendía bien cómo funcionaban las cosas. Recuerdo que en muchas ocasiones
cuando me necesitaban, me llamaban, y si no respondía, algunos solían llegar con grandes camionetas llenas de gente armada. La situación era tensa, pero para mí, mantener relaciones amistosas era clave para sobrevivir. Uno de los momentos más impactantes fue cuando, tras una pelea importante, me encontré en medio de una reunión con figuras del narcotráfico como los Arellano Félix, Amado Carrillo, el Chapo Guzmán y otros líderes del crimen organizado. Aunque había una gran cantidad de personas armadas, pude mantener una postura neutral, y eso me ayudó a ganar respeto y mantenerme a salvo. En esa ocasión, todos querían conocerme y ver cómo me desenvolvía. Mi relación con estos individuos siempre fue de respeto mutuo. Aunque me ofrecieron muchos regalos, incluyendo drogas, joyas y relojes, siempre mantuve una distancia segura. Nunca estuve interesado en involucrarme en sus negocios y, de hecho, agradezco que siempre me respetaron por mi decisión de mantenerme al margen. En cuanto a mi relación con Carlos Salinas de Gortari, él me conoció gracias a su madre, quien me vio en una entrevista y le dijo que tenía mucho carisma. Su madre recomendó que me conociera, y así lo hizo. A partir de ahí, empezamos a construir una amistad sólida. Salinas de Gortari siempre supo que no tenía nada que ver con el narcotráfico y me ofreció buenos consejos para mi carrera. Sin embargo, en un momento de mi vida, la presión y las adicciones me llevaron al borde. Tenía demandas de Hacienda y de Don King, y me encontraba completamente abatido. Aquel día en particular, después de 3 días sin dormir y consumiendo drogas, me encontré en un estado desesperado. Consideré acabar con mi vida, pero cuando estaba a punto de hacerlo, tuve una experiencia que me hizo reconsiderar. Mientras estaba en la piscina con una pistola, vi una figura en el cielo que me dio una señal. Eso me hizo cambiar de opinión y dejar el suicidio. A partir de ese momento, empecé a buscar ayuda y cambié mi vida. Mi esposa Miriam me llevó a una clínica de rehabilitación, aunque no fue la mejor experiencia al principio. Con el tiempo, la situación mejoró y encontré un camino hacia la recuperación. Ahora, después de 12 años limpio, puedo mirar hacia atrás y reconocer que esos momentos de crisis me llevaron a un cambio real. Decidí dejar las adicciones y trabajar en mi vida, y a pesar de los desafíos, estoy agradecido por el apoyo que recibí y por la oportunidad de seguir adelante. Lo que estoy haciendo ahora, compartiendo mi experiencia de manera abierta, es mi forma de ofrecer esperanza. Aunque he dado alegrías a muchos arriba del ring, creo que mi historia ahora brinda esperanza a quienes están pasando por momentos difíciles. En cuanto a la relación con mis hijos, ha sido complicada. Siempre he enfrentado comparaciones, especialmente en mi carrera de boxeo. Ver a mi padre en lo más bajo ha sido difícil para ellos, y a veces han seguido mis pasos, lo que también ha sido duro para mí. Admiro y quiero mucho a mis hijos, pero reconocer que he tenido que internarlos ha sido una de las experiencias más dolorosas como padre. Aunque sé que mi situación ha sido dura, también creo que todo se resolverá con el tiempo. Hablando de adicciones, es una enfermedad que puede ser difícil de entender desde fuera. Mis hijos también han tenido sus propias dificultades, y aunque a veces no puedan entender del todo, estoy seguro de que llegarán a ese punto en el que comprenderán las disculpas que ya he ofrecido. El proceso de recuperación y maduración lleva tiempo, tanto para ellos como para mí. Aunque pueda parecer que tengo secuelas de mis problemas pasados, estoy trabajando en ellas y haciendo todo lo posible para seguir adelante. La vida sigue, y estoy seguro de que todo eventualmente se acomodará. Mi mayor deseo es que mis hijos vean el esfuerzo que estoy poniendo en mantenerme limpio y que reconozcan el amor y la dedicación que siempre les he tenido. Estoy aquí para ayudarlos y apoyarlos en todo lo que pueda. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, vivió una vida llena de emociones intensas, tanto dentro como fuera del ring. A continuación, exploramos las 6 peleas más memorables de su carrera. La primera en nuestra lista es la pelea entre Julio César Chávez y Mario Azabache Martínez, el 13 de septiembre de 1984. Fue la primera vez en la historia que 2 boxeadores mexicanos se enfrentaban por un título superpluma. Esta victoria marcó el inicio de su leyenda y fue el primer título que obtuvo en su carrera.
La segunda pelea destacada es contra Edwin Chapo Rosario, realizada el 21 de noviembre de 1987 en Las Vegas. En esta pelea, Chávez buscaba mantener su invicto y conquistar su segundo título. Lo logró con un nocaut impresionante, consolidando su apodo de la Banda Roja. En el número 3 tenemos el enfrentamiento con Héctor Macho Camacho. Durante esta pelea, Chávez fue invitado por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. La recepción en México fue abrumadora, con multitudes llenando las calles desde el aeropuerto hasta Los Pinos, una muestra del cariño y admiración hacia el campeón. La cuarta pelea importante fue contra el estadounidense Melchor Cobos, el 20 de febrero de 1993. Más de 132,000 mexicanos presenciaron la victoria de Chávez en el Estadio Azteca, reforzando aún más su estatus como una leyenda viviente. En el número 5, destacamos su combate contra Greg Haugen. A pesar de la dificultad de la pelea y el agotamiento extremo de Chávez, logró una victoria en el último round con un knockout que mantuvo su récord invicto de 68-0. La pelea fue dura, pero el campeón demostró su resistencia y determinación. Finalmente, en el número 6, se encuentra el enfrentamiento con Pernell Whitaker, el 10 de septiembre de 1993. Chávez puso su récord invicto en juego en un combate que terminó en empate. Fue una batalla épica que también representó su primera derrota con Frankie Randall, un golpe duro para el campeón que le hizo reflexionar sobre su valor y carrera. En el pasado, Julio César Chávez ha tenido la oportunidad de visitar diversos países como Inglaterra, Francia, Cuba, España y la República Checa, entre otros. Sin embargo, uno de los aspectos menos conocidos es la vida de su hija Nicole Chávez. Con 22 años, Nicole es la hija menor de Julio con Miriam Escobar. A diferencia de su padre, Nicole no tiene interés en el boxeo, aunque se le ha visto practicando junto a él en ocasiones. Ella decidió seguir una carrera en las artes escénicas. Julio ha expresado su deseo de ser recordado de una manera especial. Quiero que, cuando llegue el momento de mi partida, me lleven en un carro por todo Culiacán. Aunque nací en Ciudad Obregón, mi vida y mi formación han sido en Culiacán. Quiero que la gente de mi tierra me despida aquí, porque es el lugar que siempre he considerado mi hogar. Durante sus primeros 90 combates, Chávez se mantuvo invicto, siendo conocido por su potente pegada, su devastador gancho al hígado, su constante presión sobre los oponentes y su mandíbula extremadamente fuerte. Mis inicios fueron en Culiacán, Sinaloa, y aunque luego me mudé a Tijuana, siempre me presentaron como de Culiacán, porque es allí donde empecé. Sin embargo, tras perder su invicto, la prensa empezó a criticarlo por supuesta indisciplina, alegando que descuidaba su entrenamiento y que pasaba mucho tiempo en fiestas. Cuando perdí mi pelea número 91, mi adicción ya era un problema avanzado. Ganaba, lloraba y seguía ganando porque era un peleador excepcional. Era natural en el ring. ¡Wow! ¡Qué revelaciones tan impactantes de Julio César Chávez! A lo largo de este video, hemos visto un lado muy diferente de la leyenda del boxeo, desde sus batallas internas con el alcohol hasta sus sorprendentes conexiones con carteles y problemas legales. Chávez ha compartido una historia que va mucho más allá de las victorias en el ring. Ahora que has visto y escuchado todas estas confesiones, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parecieron las revelaciones de Julio César Chávez? ¿Cómo te sientes al conocer estos detalles tan personales de su vida? Déjanos tu comentario aquí abajo, estaré leyendo y me encantaría saber qué piensas. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo como este.